De la carta a los hebreos, si de pronto hubiese dicho el apóstol Pablo a los hebreos, les pido que me disculpen. El texto se encuentra en Hebreos capítulo 8 a partir del versículo 6 y hasta el 10, y inicio antes de leer a recordar el tema de toda la carta. El tema de toda la carta es la superioridad de Cristo. Usted se va a encontrar en esta carta con una palabra que se repite mucho, y es mejor, mejor, mejor. Y Cristo realmente se muestra superior a los profetas, superior a Moisés, superior a los ángeles. Me llama la atención también que Cristo se muestra como superior a la salvación, porque dice, porque Él es el autor de eterna salvación, y si es su autor, claramente es superior a ella, ¿verdad? Y eso se ve por allá en Apocalipsis, cuando los 24 ancianos que representan la iglesia arrojan las coronas que representan la salvación, y ellos se despojan de esas coronas diciendo, Señor, tú eres mejor que la salvación que nos has dado. O sea, es algo maravilloso, esos cuadros que aparecen allí en toda la Escritura, pero sin duda el tema de mejor de Cristo, hay unos énfasis sobre el tema del Cristo como sumo sacerdote, y se muestra como el mejor, como el sumo sacerdote que también es rey. Y más adelante, ya en este capítulo 8, vamos a encontrar la superioridad de Cristo demostrada desde el nuevo pacto, que es un tema maravilloso porque a los creyentes nos da seguridad, porque es una demostración de la grandeza del Señor, pero presentada desde la perspectiva de los pactos. Y usted no se imagina, más allá de la especulación intelectual o teológica, que somos muy dados a esas cosas como seres humanos caídos, es la confianza que da el Señor en la práctica, el entender esta realidad. Miren, en este libro, en esta carta a los hebreos, a partir del versículo 6 dice, pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Porque reprendiéndolos dice, he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre el corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. En este texto que acabamos de leer se resalta la superioridad de Cristo desde el pacto en el cual es el mediador. Y este pacto es presentado por el autor de la epístola como superior al antiguo debido a las promesas que contiene este nuevo pacto. Dice un pacto con mejores promesas, lo que nos ayuda a entender el poder salvador del Dios que nos redime por gracia. En segundo lugar, el segundo aspecto es que el nuevo pacto contrasta con el antiguo, y la conclusión de esa comparación es que el anterior pacto era defectuoso no por la ley dada, sino por lo temporal del precepto y la intención con la que Dios la dio a los hombres. Finalmente se observa a Cristo brillando por ser quien suministra a su pueblo el nuevo pacto en su sangre, pero ya no a través de la norma legal, sino por la obra del Espíritu de Dios en el corazón de los creyentes. En nuestro sermón dominical de hoy vamos a exponer cada uno de esos tres aspectos. El primero podemos enunciarlo así: el nuevo pacto en Jesucristo es superior al antiguo debido a sus atributos y mejores promesas. Si usted se da cuenta, el versículo 6 dice, pero ahora mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto
establecido con mejores promesas. Cuando hablamos de pacto en sentido bíblico, es necesario separarlo de la idea común de pacto. Porque la idea común, incluso la idea legal, es un acuerdo de voluntades, es un contrato. Dos personas en igualdad de condiciones que se ponen de acuerdo y toman una serie de resoluciones que son leyes para las partes. Eso es lo que dicen los abogados y eso es lo que está escrito en los códigos. Pero en la Biblia así no es el pacto. El pacto es del rey o emperador que ha vencido y ha acabado con un pueblo y les dice, bueno, mi propuesta es esta. Si ustedes cumplen con mi propuesta, ustedes viven, de lo contrario mueren. Es decir, no hay un acuerdo de voluntades, sino es la voluntad del superior que se impone. Y este es el pacto que Dios propone. Es un nuevo pacto, pero en donde el Dios Todopoderoso, el fuerte, el Santo de Israel, nos presenta un pacto. Ese pacto tenía un triple propósito, seguramente ustedes ya lo saben. Y el primero era, a través de la ley y el antiguo pacto, mostrar el carácter santo de Dios. En segundo lugar, mostrar nuestra propia pecaminosidad, que no podíamos cumplir con eso. Y en tercer lugar, perfeccionar a los que ya se habían sujetado a aquel pacto. Era un maravilloso triple propósito, pero también dentro de ese pacto no solo había estas normas morales, sino que había normas ceremoniales, civiles e higiénicas que, de no ser guardadas, también producirían la muerte de los que la incumplieran. Pues el aspecto de la mortalidad a causa del incumplimiento del pacto lo hacían implacable para los que estaban obligados a seguir. Entonces, aquí aparece una palabra en este versículo 6 que nos empieza a introducir en la dimensión, en la grandeza de ese nuevo pacto, cuando dice, tanto mejor ministerio es el suyo. Si usted se da cuenta, hay una frase, una partícula de enlace, una preposición, pero ahora, tanto mejor ministerio. ¿Por qué es mejor ministerio que el antiguo? En el versículo 5, es decir, el que antecede al texto que leímos, nos dice en la última parte, mira, haz todas las cosas, le está diciendo a Moisés, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Es decir, lo que estamos viendo aquí es que el antiguo ministerio de aquellos hombres, aunque fue bueno, llamémosle así, fue bueno porque cumplieron con la labor que Dios les había mandado, pero ellos servían al modelo de las cosas que se les había mostrado. Es decir, servían a la figura de las cosas celestiales, pero no a las cosas celestiales mismas. Entonces, lo que nosotros encontramos aquí en este versículo 6 es que hay un mejor ministerio, y fíjense cómo se repite la expresión mejor. Dice, por cuanto es mediador de un mejor pacto, naturalmente el nuevo pacto en la sangre, establecido sobre mejores promesas. Es decir, estamos viendo la dimensión de la grandeza de este nuevo pacto. Ahora, dentro de esto debemos mencionar también la imposibilidad de los ministros de aquel antiguo pacto de compadecerse de quienes formaban parte de aquel mismo pacto. Yo lo ilustraba jocosamente con mis hermanos de la iglesia, diciéndoles que si alguien llegaba con un problema muy serio, con un pecado muy serio, y se acercaba delante del ministro, le decía, ministro, yo he pecado gravemente contra el Señor, con un pecado que amerita la muerte. Y el ministro decía, bueno, ¿cuál fue el pecado? Fue tal. Bueno, vamos a leer, sí, efectivamente, hijo, dale la gloria a Dios, mereces la muerte, ponte allí para matarte. No podían compadecerse. Ese recurso no estaba al alcance de los ministros del antiguo pacto. Solamente en Jesucristo, nuestro gran sumo sacerdote, nosotros nos podemos acercar confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia, gracia y oportuno socorro en medio de nuestro pecado. Pero también nos dice el texto que Él es
de ese mejor pacto. Él tiene un mejor ministerio, pero también es un mediador de un mejor pacto. Y recordemos algo, teológicamente el mediador, en este pasaje particularmente, es alguien que se coloca entre Dios y la humanidad. Es alguien, es como una especie de árbitro, no se vaya al campo deportivo, por favor. No, es un árbitro como el comité de arbitraje de las cámaras de comercio, por decirlo así, cuyo propósito es reconciliar a dos partes que se encuentran separadas, distanciadas y con una profunda enemistad. Este mediador, nuestro Señor Jesucristo, toma tanto al hombre que por su maldad se ha apartado de Dios y el Dios Santo, y los acerca. Y en este sentido vemos la superioridad del Salvador, porque si bien Moisés fue un tipo de mediador, pero no podía reconciliar a Dios con el hombre. Era imposible que lo hiciera, o cualquiera de los sacerdotes del ministerio arónico, levítico, no podían hacerlo. Pero en nuestro Señor Jesucristo nosotros vemos que Él hace que las partes se acerquen por Él mismo. Él es ese mediador maravilloso. Fíjense que también vemos la superioridad de nuestro Salvador aquí. Ya en la carta de los Hebreos se había dicho una palabra interesantísima sobre el Señor, diciendo que Él es fiador de un mejor pacto. Y fiador es un garante que en últimas termina pagando por este mejor pacto y pagando con su propia sangre. Pero ¿de qué forma es mejor el pacto en Cristo? Bueno, ya habíamos hablado un poco de esto, pero tenemos que decir que el primer pacto desde un inicio tuvo un carácter temporal, y eso se puede ver en lo transitorio de sus ministros. Morían, tenían que ungir al otro ministro, y así sucesivamente. También las leyes eran temporales, las leyes y las ofrendas eran imperfectas. Las ofrendas debían repetirse año tras año tras año, y siempre iban recordando el pecado. Es decir, y a través de las celebraciones judías eso se veía claramente. Era un pacto imperfecto en todo. Pero también es perfecto este pacto, el nuevo pacto, en que tiene mejores promesas. Las promesas del antiguo pacto, solo por mencionar un lugar en donde se encuentran, Deuteronomio 28, usted se va a encontrar con que dice bendiciones de la obediencia, maldiciones de la desobediencia. ¿Usted no le llama la atención que las bendiciones de la obediencia sean así de chiquitos, mientras que las maldiciones a las desobediencias son así de enormes? Cada palabra de la Escritura tiene un propósito, y ciertamente todos los beneficios prometidos a Israel eran condicionales. Si cumples, recibes. Si cumples, te bendigo. Si no cumples, mueres. Pero entonces consideremos un poco sobre este asunto. En primer lugar, si el hombre cumplía, estamos hablando de la condicionalidad del pacto, si el hombre cumplía, recibía, pero debido a la naturaleza caída, el hombre no podía cumplir, y por lo tanto todo lo que recibía era por gracia también. El hombre no podía cumplir con las condiciones del pacto por la maldad de su corazón. Ya habíamos hablado de la cantidad de maldiciones también. Pero quiero que pensemos un momento en el nuevo pacto. Y que en el nuevo pacto se muestra superior en que recibir los beneficios de la promesa no depende de la obediencia, sino de la gracia. La obediencia viene como consecuencia de la gracia. En el nuevo pacto no cumplimos para obtener, sino que una vez hemos recibido, somos capacitados para poder cumplir con Dios. Y aquí se muestra la grandeza de este nuevo pacto, porque las promesas son mejores y son maravillosas, son infinitas,
¿Y sabe algo, otra cosa de este nuevo pacto? Las promesas dadas en el nuevo pacto jamás pueden ser retiradas. Amén. Porque son en Cristo Jesús que las recibimos, y las recibimos hoy y hasta la eternidad. Amén. Son eternas para siempre, y por eso nos gozamos y le damos gloria al Señor. Amén. Y creo que una primera aplicación en este primer punto es necesaria. Y tiene que ver con la observación sobre las actuales promesas hechas desde muchos de los más representativos púlpitos evangélicos en nuestro tiempo. Porque muchas veces, a través de las promesas que se hacen, se devuelven a los que están escuchando la predicación hasta la antigüedad. Los devuelven al malinterpretar las promesas, reducen los beneficios de Dios a un pacto de obras. Haz y obtendrás. Haz y lograrás. Trata de comportarte de tal manera y obtendrás. Y eso no es lo que dice la Escritura. Aún la abundancia de bienes materiales es amarrada a este tipo de promesas. Quiero decirle que los que tienen esta visión del pacto es una visión malvada, en la cual los que participan en ellas no pueden ver la superioridad de la gracia de Cristo. Que el Señor tenga misericordia y que nos ayude a poder compartir la verdad del nuevo pacto y ayudar a muchos a salir de esto, porque también hemos salido por la gracia del Señor. Amén. En segundo lugar, debemos considerar que el nuevo pacto en Jesucristo es superior al antiguo debido a lo perfecto del segundo. Hay un interesante juego de palabras en este versículo 7. Dice: porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Y la expresión que llama la atención aquí es: aquel primero hubiera sido sin defecto. Y de inmediato empezamos a hacer una reflexión obvia. ¿Puede acaso Dios entregar un pacto que sea defectuoso? Y la respuesta obvia es no. Dios no puede entregar algo que sea defectuoso. Es más, si hablamos de los defectos del primer pacto, nos encontramos con que la ley era perfecta. Lo dice Pablo, ¿verdad? La ley es espiritual y hay un pero yo soy carnal y vendido al pecado. Pero el pueblo no entendió que la ley no era para salvación. Ese primer pacto jamás fue dado por Dios para que el pueblo fuera salvo. Simplemente fue dado para aquellos propósitos que ya habíamos mencionado. Esta ley, la imperfección radicaba que al no ser dada para salvar, no era capaz de perfeccionar a los que se incluían en él, borrando la conciencia de pecado por su carácter transitorio. Eso lo dice Pérez Millos en su comentario. Pero hay un segundo defecto y se explica en la temporalidad del mismo viejo pacto, porque el viejo pacto tenía una fecha de vencimiento. ¿Sabe qué? Decía: vence cuando Cristo muera en la cruz. Esa era la fecha de vencimiento del antiguo pacto. Cuando nuestro Señor Jesucristo completara la obra salvadora en la cruz, inmediatamente todo el antiguo pacto quedaba derogado, quedaba sin poder. Hay un tercer aspecto de la imperfección o defecto de ese antiguo pacto. El viejo pacto no quita el pecado, porque lo dice el texto: de no ser así, no se hubiera procurado lugar para el segundo. Los sacrificios se repetían. Y el último defecto es que el antiguo pacto no podía reconciliar al hombre con Dios de forma definitiva, pues su estructura figurativa solo podía esperar el sacrificio de Cristo. Cada vez que se sacrificaba un cordero y se presentaba, eso era un simple símbolo que apuntaba a la muerte en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Ahora entonces podemos ver que el antiguo pacto no era defectuoso en el sentido de que a Dios le faltó habilidad para hacer un pacto perfecto. No,
sino que este pacto era intencionalmente incompleto porque apuntaba a Cristo. Era algo así como la dentadura inicial de los niños, que debería caerse para darle paso a la dentadura de mayores. Esto nos muestra, por ser un pacto incompleto, la necesidad de un segundo pacto. Cuando el hombre veía toda esa ley, decía, otra vez otro sacrificio, otro año más, otra vez el olor a sarna que sale de la sangre, otra vez el mismo sacerdote presentándose en el viejo santuario. Oh Dios, ten misericordia de nosotros, porque si nuestra salvación depende de esto, estamos en problemas. El hombre de Dios tenía que apuntar a alguien superior, a alguien que lo redimiría de todos sus pecados y de todas sus maldades, y por eso aparece la necesidad del nuevo pacto para nosotros. Dios no tenía ninguna necesidad de entregarnos un mejor pacto, ¿verdad? Dios mismo hubiera podido decir, allí están mis condiciones, ¿son justas? ¿Qué nos hubiera tocado decir? Sí, Señor, son justas, amén. Y entonces, si no puedes cumplirla, ¿qué mereces? Pues el castigo eterno. Sin embargo, aunque éramos transgresores, Dios decide darnos un mejor pacto. Y creo que hay una segunda aplicación que podemos sacar de toda esta reflexión, de este segundo punto. Y es que la observancia de los aspectos legales del primer pacto que subsisten en el nuevo no nos harán salvos. Y me refiero a aquellos que deben ser guardados por disposición del Señor, porque son moralmente buenos y nos perfeccionan. Pero si consciente o inconscientemente estos preceptos se convierten en el centro de nuestra vida y dejamos que desplacen el poder de la gracia salvadora, entonces nos habremos introducido en el más profundo legalismo que de seguro nos llevará por un camino destructivo que nos hará sufrir a nosotros y hacer que otros también padezcan con nuestros juicios hirientes. Que el Señor tenga misericordia de nosotros. El tercero y último aspecto que deseo mostrar en esta mañana es que el nuevo pacto en Jesucristo es superior al antiguo debido a la obra interna del Espíritu de Dios en el alma de los redimidos. A partir del versículo 8, naturalmente, solo voy a tomar algunos aspectos de estos 3 versículos, no los voy a exponer en toda su extensión, pero dicen de la siguiente manera: porque reprendiéndolos dice, he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre el corazón las escribiré. Y seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Uno de los grandes misterios que acrecienta la imposibilidad de comprender la relación evidente entre la soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre es el hecho mismo de que el ser humano no puede cumplir con los pactos de Dios, y a pesar de eso el Rey de Gloria exige que se guarden la totalidad de los requisitos del mismo. Eso es un misterio, ¿verdad? Pero nosotros podemos descansar como creyentes en el hecho de que Cristo decidió salvarnos desde antes de que el mundo existiera. Spurgeon decía, Señor, gracias por haberme salvado desde antes que el mundo existiera, porque si me hubieras visto ahora, seguramente no me hubieras escogido. Y creo que eso sintetiza gran parte de esta maravillosa lección que el Señor nos ha dado. Ahora, en el texto en el versículo 8, el texto que abre en el versículo 8, hay una reprensión. El Señor reprende al pueblo por no cumplir su antiguo pacto. Naturalmente, fíjense que este es un reproche justo. El Señor no pone la mano y le dice, ay, pobrecito, es que tú eres
totalmente inhábil. No pudiste cumplir, no. Los exhorta por su propia maldad, dice: he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres. Al final del versículo 9 dice: porque ellos no permanecieron en mi pacto y yo me desentendí. Los está acusando, no los está excusando. Hay una acusación sobre ellos. Dicen: ustedes no han sido capaces de cumplir con mi pacto. Pero en el versículo 8, creo que aquí hay por lo menos tres grandes verdades en estos tres versículos que podemos sacar. La primera es que los pactos siempre han sido propuestos por Dios. Ahí muestra su soberanía en la salvación. Los pactos tienen que ver con salvación. Los pactos. Y en este primer pacto, la frase clave: estableceré con la casa de Israel y con la casa de Judá un nuevo pacto. Eso está por allá por Jeremías capítulo 31, donde está toda la descripción de ese nuevo pacto. Es decir, cualquier intento del hombre por acercarse por fuera de lo que Dios ha dicho en su pacto es un esfuerzo no solo inútil, sino que no le agrada a Dios. Entonces, eso tenemos que tenerlo claro. Ahora, creo que en todo el Antiguo Testamento y en el Nuevo hay una claridad absoluta sobre la forma como Dios es quien toma la iniciativa del pacto. En Éxodo capítulo 20, versículo 1 y 2 dice: y habló Dios todas estas palabras diciendo. Mire cómo se presenta Dios aquí: yo soy Jehová tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre, y luego da el listado de la ley. Pero ¿por qué en el preámbulo de esa ley, como se conoce en teología, por qué Dios se muestra a sí mismo como el dador de la ley? Porque Él se muestra como el dador de todo bien, de toda bendición, de toda promesa, y el legislador que gobierna, que hace las leyes y que gobierna, el soberano, sobre toda alma. Por lo tanto, aquí vemos que siempre los pactos fueron iniciativa del Señor. Y en el Nuevo Testamento, para que no queden dudas sobre esta realidad, el apóstol Pablo en Gálatas 3:12 dice: y la ley no es de fe, sino que dice: el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Vemos la intención de Dios: el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Nos damos cuenta, sí, que hay un mandato transitorio, pero es Dios el que ha tomado la iniciativa sobre todo esto. En el nuevo pacto también hay una hermosa imposición. Y es claro que la voluntad del hombre en el nuevo pacto no es forzada, sino convencida. Alguna vez al doctor Sproul le preguntaron si era calvinista, ¿verdad? Y él dijo sí. De pronto reaccionó y dijo: bueno, ¿qué será calvinista para este estudiante? Y se le acercó al estudiante y le dijo: ¿qué es un calvinista para ti? Y aquel hombre le dijo: es alguien que cree que Dios se lleva arrastrado hacia el cielo o levantado hacia el cielo aquel que no quiere ir, mientras que aquel que sí desea ir lo deja. Y eso no tiene nada que ver con la Escritura, ¿verdad? La voluntad es convencida. Creo que las palabras de Jeremías son muy buenas para expresar esto. Jeremías dice, aunque en el caso de Jeremías era para el ministerio, pero nos sirve como ilustración. Jeremías se aparta: no voy a servir más, no voy a predicar más. Y de pronto vemos una escena que podemos imaginarnos a un Jeremías gimiendo de rodillas ante Dios y diciendo: no he podido soportarte, he tratado de apartarme y hay un fuego dentro de mí que me impulsa a seguir exponiendo tu santa y bendita palabra. Es igual en nuestra vida. Yo recuerdo cuando mi esposa y yo iniciamos en el Evangelio por la misericordia de Dios, había un coro que cantábamos en el lugar donde íbamos. Se lo cantaban a los niños y hablaba sobre el amor de Dios, y decía: tan alto es el amor de Dios, tan alto que no puedo oír arriba de Él, tan ancho que no puedo oír afuera de Él, tan bajo que no puedo oír abajo de Él, tan grande es el amor de Dios. Y realmente el amor de Dios es tan poderoso que nos alcanza donde quiera que estemos. Amén. Nosotros podemos correr, pero no podemos correr tan rápido para escapar fuera de Dios. Su omnipresencia nos alcanzará, ¿verdad? Su amor y su gracia. Alguna vez un hermano misionero lo comparaba con el sol, cuando en medio de un viaje en medio del Magdalena iba hacia un pueblo,
y no podía cubrirse del sol, y el vehículo donde iban, la lancha donde iban, a pesar de que iba más rápido y más rápido, y el agua le alcanzaba a caer en el rostro, él dice que no podía ocultarse del sol, se tapaba, hasta que dice, wow, así debe ser el amor de Dios. Por mucho que quiera escapar y aunque ande rápido, me sigue iluminando el maravilloso amor de Dios y jamás podré escapar de él. Mi amado hermano, el amor de Dios ha sido así de contundente en tu vida y en la mía. Si fuera por nosotros, nuestra voluntad jamás hubiera corrido hacia Dios. Pero en su misericordia, Él se tomó el trabajo de enamorarnos. Y no por medios humanos, ¿verdad? No que te voy a dar tal, a través comprándonos, a través de regalos, no. Lo más hermoso de Dios, ¿sabe qué es? Dios mismo. Amén. Dice la Escritura que dio lo más grande que Él tenía, su propio Hijo, Él mismo hecho carne. Y así es que nos enamora con esa gran dádiva. Por eso este nuevo pacto es tan superior, porque podemos ver al Señor obrando. Ahora, quiero que también pensemos en que en el primer pacto estaba la imposibilidad del cumplimiento. Nadie podía cumplir ese primer pacto. Por lo tanto, de manera clara y trabajando allí juntamente con el antiguo pacto, tenía que estar la promesa del nuevo pacto, porque si no, nadie hubiese podido ser salvo. La salvación en el Antiguo Testamento era por gracia, como lo es hoy en día, ¿verdad? Y fíjense la declaración que aparece en la segunda parte del versículo 9, dice: ellos no permanecieron en mi pacto y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. El hombre no había podido cumplir, Israel no había podido cumplir con ese primer pacto. Es como un Dios muy enojado diciéndole al pueblo: tú no eres capaz de cumplir mi pacto. Y el pueblo aterrorizado pensando: wow, ¿qué nos viene ahora? Lo peor, estar alejado totalmente de Dios. ¿Y usted sabe cuál es el remedio que Dios le da? Ellos no permanecieron en mi pacto y me desentendí de ellos. Y en el versículo 10 dice: por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel. Señor, ¿qué vas a hacer? Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre el corazón las escribiré. Gracias. El remedio al pecado para los escogidos, ¿cuál fue? Gracias. No fue castigo, fue gracia. Y aquí vemos la grandeza de este nuevo pacto en Cristo Jesús. Y aquí viene la última parte. ¿Y cómo ocurre esto? ¿Cómo llega la gracia? ¿Cómo Dios escribe en la mente los mandamientos y en el corazón? ¿Cómo lo hace? Por la obra del Santo Espíritu en nuestra vida. Hoy en día no vivimos tratando de amoldar nuestra conducta a la ley, sino que el Espíritu Santo de Dios opera y nos regenera. Y de aquel hombre, aquella mujer, no queda nada, sino que Dios lo deshace y hace todo nuevo para su propia gloria. Dice: tú no necesitas más del viejo pacto, necesitas que ahora estés convencido intelectualmente y lo creas en el corazón por la obra del Espíritu Santo en tu vida. Y aquí hay una última aplicación, ¿no? Amado hermano, no es posible que seas salvado por Cristo si persistes en vivir en el antiguo pacto, aquel que era diseñado, que estaba diseñado para mostrarte tu condición pecaminosa frente al Dios Santo. Huye de aquellos que te estimulan a salvarte por ti mismo. Escapa de tu propio pensamiento malvado que te motiva a la autoconfianza. Vuelve tu mirada a Cristo, pues aunque te aterrorice tu maldad, te alegrarás y deleitarás en la gracia salvadora del Señor. En nuestro sermón dominical de hoy vimos 3 aspectos del nuevo pacto que demuestran la superioridad de Cristo. Fueron ellos:
El nuevo pacto en Jesucristo es superior al antiguo debido a sus atributos y mejores promesas. Versículo 6. El nuevo pacto en Jesucristo es superior al antiguo debido a lo perfecto del segundo. Versículo 7. El nuevo pacto en Jesucristo es superior al antiguo debido a la obra interna del Espíritu de Dios en el alma de los redimidos. Versículos 8 al 10. Reflexiones finales. Para los no creyentes, amigo, la única forma en la que puedes relacionarte con Cristo es a través del nuevo pacto por su sangre. No hay dinero que pueda pagar tal bendición. Solo creyendo en Él por la fe se puede recibir la gracia maravillosa del perdón de los pecados y gozar de la libertad gloriosa que da el Señor. Para los creyentes, hermanos, estando ya en relación de pacto, disfrutemos de sus gloriosas promesas. Contemplemos mediante la fe lo venidero y anhelemos cada día el poder estar con Él hasta su pronto regreso. Amén. Amén. Señor, te damos las gracias. Tú eres bueno, es tu palabra y eres tú el que se glorifica. Te pido perdones mi falta de capacidad para poder exponer tu palabra como se debe, con toda la erudición y la sencillez y humildad, Señor. Pero gracias porque a pesar de mí, Señor, tú llevas tu palabra a los corazones. A ti sea la gloria, la honra, la alabanza, en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén.